El suelo se abrió bajo mis pies y mi corazón se hundió en el abismo de mi propia soberbia. Yo, Coré, quiero contarte la historia de cómo mi desconfianza y mi búsqueda de autoridad me llevaron al castigo más severo. ¿Te has sentido alguna vez tentado a cuestionar a quienes Dios ha puesto sobre ti? Mi historia podría ser tu salvación. Mi historia. Mi nombre es Coré, hijo de Izar, del linaje de Leví. Fui un hombre respetado entre los míos, un levita con privilegios y responsabilidades en el servicio del tabernáculo. Pero hoy mi testimonio llega a ti desde las profundidades del juicio divino, como una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Vivía en tiempos de Moisés, cuando nuestro pueblo vagaba por el desierto tras ser liberados de Egipto. Teníamos la promesa de una tierra que fluía leche y miel, pero el camino parecía interminable. La vida en el desierto estaba llena de desafíos y pruebas de fe que muchos, incluido yo, no supimos enfrentar con humildad. Mi corazón comenzó a llenarse de envidia y desconfianza. Veía a Moisés y a Aarón dirigir al pueblo, y algo dentro de mí se retorcía con cada orden, con cada decisión. ¿Por qué ellos? Pensaba. ¿No somos todos santos? ¿No habita el Espíritu Santo entre todos nosotros? Este pensamiento, que parecía noble, escondía en realidad la semilla de mi propia idolatría. El deseo de ser yo quien tuviera el poder, la autoridad, el reconocimiento. La rebelión. Reuní a 250 hombres importantes, líderes de la comunidad. Datán y Abiram, junto con On, hijo de Pelet, se unieron a mi causa. Juntos, nos levantamos contra Moisés y Aarón, en un acto de desafío que ahora reconozco como el error más grave de mi vida. Nos presentamos ante ellos y les dijimos: ya es suficiente. Toda la comunidad es santa, y el Señor está en medio de todos nosotros. ¿Por qué, entonces, ustedes se creen superiores al pueblo del Señor? Números 16, 3. Cuando recuerdo estas palabras, mi espíritu se estremece. Usé la verdad para disfrazar una mentira. Sí, todos éramos pueblo de Dios, pero no todos habíamos sido llamados a las mismas funciones. Mi corazón no buscaba justicia, sino poder. No anhelaba la verdad, sino mi propia exaltación. Moisés, al oírnos, cayó rostro en tierra. Su humildad contrastaba con mi soberbia. Nos dijo: mañana el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo, y permitirá que esa persona se acerque a él. El Señor permitirá que se acerque solamente la persona que él haya elegido. Números 16, 5. Nos ordenó presentarnos al día siguiente con incensarios, fuego e incienso ante el Señor. Lo que no entendí entonces fue que Dios nos estaba dando una última oportunidad para arrepentirnos. El juicio. La mañana siguiente, llenos de orgullo, nos presentamos con nuestros incensarios. Moisés advirtió al pueblo que se apartara de nosotros. Sus palabras resuenan aún en mi memoria. Apártense de las tiendas de estos hombres perversos, y no toquen ninguna cosa que les pertenezca, no sea que ustedes también mueran a causa de los pecados de ellos. Números capítulo 16 verso 26. El corazón humano puede ser tan ciego. Incluso en ese momento, cuando todo el pueblo se apartaba de nosotros, no vi el peligro. No reconocí que estaba al borde del abismo. Mi soberbia me había llevado a un límite del que no habría retorno. Entonces, ocurrió lo imposible. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar. Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Moisés habló con autoridad. En esto conocerán que el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, y que no las hago por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren como todos los demás, entonces sabrán que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres han desafiado al Señor. Números 16, 28-30. Apenas terminó de hablar, la tierra se abrió bajo nosotros. En ese instante terrible, comprendí todo. Vi la falsedad de mis reclamos, la trampa que mi propio orgullo había tendido. El suelo se convirtió en una boca que nos devoró a mí,
mi familia y mis seguidores. Descendimos vivos al Seol, mientras los gritos de terror del pueblo se mezclaban con el rugido de la tierra. Fuego del Señor consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Fue un juicio severo, un castigo ejemplar para quienes desafiamos la autoridad establecida por Dios. Desde el abismo de mi caída, quiero compartir contigo las lecciones que mi vida puede enseñarte en esta era actual. El peligro del orgullo espiritual. Cuando comencé a creerme más sabio, más espiritual o más merecedor que los demás, sembré la semilla de mi destrucción. Hoy también veo corazones que se hinchan de orgullo, creyéndose más santos o iluminados que sus hermanos. La tentación de la autoridad, el deseo de poder, incluso disfrazado de celo religioso, es una trampa mortal. Anhelé la posición de Moisés, no su corazón de siervo. ¿Cuántos hoy buscan títulos, plataformas y reconocimiento, en lugar de servir con humildad? La carne contra el espíritu. Mi rebelión fue una batalla entre mi naturaleza humana carnal y la dirección divina. El Espíritu Santo llamaba a la sumisión, pero mi carne gritaba por rebelión. Esta lucha continúa en cada creyente hoy. El llamado a la unidad. Mi acción causó división en el pueblo de Dios. Fragmenté lo que debía permanecer unido. El cuerpo de Cristo sufre hoy por quienes, como yo, siembran divisiones por ambiciones personales. La gravedad de desafiar el orden divino. Dios establece autoridades y estructuras por razones que a veces no comprendemos. Desafiarlas por soberbia trae consecuencias devastadoras. El milagro de la misericordia. A pesar de mi pecado, hay un detalle sorprendente en esta historia que muchos pasan por alto. En Números 26:11 dice: sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Este es quizás el mayor milagro en mi relato. Mis hijos fueron salvados. Dios, en su infinita misericordia, no permitió que mi linaje desapareciera por completo. Mis descendientes no solo sobrevivieron, sino que llegaron a ser compositores de muchos salmos que hoy alimentan la fe de millones. Los hijos de Coré aprendieron de mi error y eligieron un camino diferente. Ellos transformaron la tragedia en adoración, el castigo en alabanza. En lugar de buscar autoridad, encontraron su lugar sirviendo en el templo con música y poesía. Esta es la paradoja divina. De la familia del rebelde surgieron adoradores. Del linaje del que desafió a Dios vinieron quienes escribieron: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Salmo 42:1. El problema y la solución. El problema que enfrentamos hoy no es tan diferente del mío. El corazón humano sigue siendo un campo de batalla entre el orgullo y la humildad, entre la rebelión y la sumisión, entre nuestra voluntad y la de Dios. ¿Te encuentras hoy en esa encrucijada? ¿Sientes la tentación de la envidia cuando ves a otros recibir lo que crees merecer? ¿Cuestionas a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre ti? ¿Buscas la bendición o el reconocimiento a toda costa? Si es así, mi historia debe encender una alarma en tu espíritu. El camino que yo elegí solo lleva al abismo. La tierra no se abrirá literalmente bajo tus pies, pero las consecuencias de la soberbia son igualmente devastadoras. Relaciones rotas, ministerios destruidos, familias divididas, y lo más doloroso, distancia de Dios. La solución no es complicada, aunque va contra nuestra naturaleza: rendirnos a Dios, someternos, humillarnos, reconocer que nuestro lugar en el cuerpo de Cristo no es el que nosotros elegimos, sino el que Él determina. Santiago nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La decisión que cambiará tu destino. Ahora enfrentas una encrucijada. El camino que elijas determinará no solo tu futuro, sino posiblemente el de generaciones después de ti. ¿Seguirás, como yo lo hice, el camino del orgullo, la ambición desenfrenada y la rebeldía encubierta como celo religioso? ¿O elegirás, como mis descendientes, el camino de la rendición, la humildad y el servicio? Te hablo desde las profundidades del Seol, desde el lugar del arrepentimiento tardío, desde el conocimiento que llegó demasiado tarde. No esperes, como yo,
A que la tierra se abra bajo tus pies para reconocer la mano de Dios en tu vida. 3 actos que redefinirán tu caminar espiritual. Hoy te llamo a 3 actos milagrosos que transformarán tu relación con Dios y reformarán tu destino espiritual. 1. Examina tu corazón con valentía sagrada. Arrodíllate ante Dios y permite que su luz ilumine cada rincón de tu ser. Pregúntate con honestidad, ¿hay semillas de rebelión germinando en el jardín de tu corazón? ¿La envidia hacia otros ministerios, líderes o hermanos ha echado raíces en tu interior? ¿La desconfianza hacia quienes Dios ha puesto sobre ti ha crecido hasta convertirse en un árbol de amargura? No temas este encuentro con la verdad. El mismo Dios que juzga es el que restaura. Su propósito no es condenarte, sino liberarte. Arrancar estas semillas ahora, por doloroso que sea, te salvará del fruto amargo que producirán si las ignoras. 2. Honra la autoridad como acto de fe. Reconoce que cuando Dios establece autoridad, lo hace con propósitos que trascienden nuestra comprensión limitada. Honrar a quienes Él ha puesto como líderes no significa que sean perfectos. No lo son, como tampoco lo eres tú. Significa que confías en la soberanía del Señor para usar incluso vasijas imperfectas para sus perfectos designios. Esta sumisión no es debilidad, es fortaleza espiritual. No es renunciar a tu valor, es reconocer que tu valía no depende de tu posición. Es un acto de fe que declara: Señor, confío en que tú gobiernas en medio del caos aparente, que tus caminos son más altos que los míos, que tu sabiduría supera mi entendimiento limitado. 3. Descubre tu lugar asignado en el reino. Cada creyente tiene un lugar específico en el cuerpo de Cristo, un ministerio único que nadie más puede cumplir exactamente como tú. La verdadera satisfacción no viene de estar en el lugar que deseas, sino en el lugar para el que fuiste diseñado. La verdadera paz no llega cuando finalmente recibes reconocimiento humano, sino cuando escuchas al Maestro decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Deja de compararte con otros. Deja de medir tu éxito por estándares humanos. Encuentra donde Dios te ha llamado a servir y hazlo con excelencia, no para ser visto por hombres sino por aquel que ve en lo secreto y recompensa públicamente. La promesa para los que se rinden completamente. Para aquellos que eligen humillarse bajo la poderosa mano de Dios, hay una promesa inquebrantable: Él los exaltará a su debido tiempo. No según tus cronogramas, no según tus expectativas, sino según su perfecta sabiduría y amor. Los hijos de Coré no vieron inmediatamente el fruto de su humildad. Sirvieron fielmente, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, hasta que Dios, en su momento perfecto, transformó su fidelidad en un legado eterno. Sus salmos han sido cantados por generaciones, han consolado almas quebrantadas, han inspirado adoración genuina mucho después de que sus nombres fueron olvidados. ¿Y si tu mayor impacto espiritual está aún por venir? ¿Y si tu rendición hoy planta semillas que florecerán en generaciones futuras? ¿Y si tu acto de humildad se convierte en un legado de adoración que trasciende tu vida terrenal? Un llamado final a la rendición. Hermano, hermana que me escuchas, mi testimonio es tanto advertencia como promesa. Advertencia de los peligros mortales del orgullo espiritual. Promesa del poder redentor de un Dios que transforma rebeldía en adoración, vergüenza en gloria, muerte en vida. La historia de Coré no tiene que ser tu historia. Mis errores no tienen que convertirse en tus errores. Mi juicio no tiene que ser tu destino. Puedes elegir hoy el camino de la humildad, la sumisión y el servicio. Este es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Como dijo aquel que es mayor que yo, aquel que encarnó perfectamente el servicio que yo rechacé, el mayor entre ustedes debe ser su servidor. Mateo capítulo 23 verso 11. El universo entero espera tu decisión. Los ángeles contienen el aliento ante tu encrucijada. El Espíritu Santo te llama suavemente a rendirte. ¿Cuál será tu respuesta? Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu ser, compártelo con alguien que pueda estar luchando con la misma tentación. Suscríbete a nuestro canal para más reflexiones bíblicas que transformarán tu caminar con Dios, y activa las notificaciones para que juntos podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. La decisión es tuya. El tiempo es ahora. Tu destino espiritual te espera.